La ciudad estaba muda, conteniendo la respiración. La lluvia atravesaba el cielo de Madrid con un filo helado. En el Palacio de Congresos, las risas de los ministros sonaban huecas, ajenas. A varios kilómetros, sobre el tejado de un viejo hotel cerrado, una figura se tumbaba boca abajo sobre la grava. El viento, la presión, la distancia. Todo calculado. Un dedo apretó el gatillo con la precisión de un metrónomo. Un solo disparo, seco, casi inaudible. El ministro de Defensa cayó desplomado antes de que nadie entendiera lo ocurrido. Cuando las sirenas comenzaron a ulular, el tejado ya estaba vacío. Ninguna vaina, ninguna huella, solo la sombra de un fantasma. Un disparo tan perfecto que parecía una firma. A cientos de kilómetros, en la base militar de Zaragoza, una joven limpiaba un viejo fusil de francotirador M24 con una calma inquietante. Se llamaba Lucía Herrera. De día era técnica de mantenimiento, invisible entre uniformes y grasa. Pero aquella tarde, cuando el coronel Mateo Rivas la sorprendió desmontando el arma con movimientos demasiado precisos, comprendió que algo no encajaba. «Eso no lo hace una simple mecánica», murmuró, observando cómo engrasaba el cerrojo. Ella apenas levantó la vista. «Mantenimiento rutinario, mi coronel. Va a ser desmantelado». Rivas se acercó un paso, sus botas resonando sobre el cemento. En la culata del fusil descubrió una marca apenas visible, un círculo con una línea arqueada. Su rostro se endureció. «Hace años, vi ese símbolo, pertenecía a una unidad que oficialmente no existió». Sus ojos se clavaron en los de Lucía. «La línea gris. Y tu antiguo indicativo era sombra». Por un instante, el pulso de Lucía se detuvo. Luego volvió a respirar, fingiendo indiferencia. «Me confunde con otra persona». El coronel no respondió. Sacó un pequeño dispositivo de almacenamiento y lo dejó sobre la mesa metálica. Hay una cadena de asesinatos disfrazados de accidentes, todos con la misma firma balística. Y cada pista lleva a un proyecto llamado Manurva, bajo el control de Aegis Vector Systems. Quiero verte esta noche, 21 horas. Alojamiento de oficiales. Habitación 214. Cuando Rivas salió, Lucía permaneció inmóvil. El silencio pesaba más que el metal. Aquella noche, en su diminuto piso de las afueras de Zaragoza, revisó 3 veces las cerraduras antes de abrir el armario del fondo. Tras los abrigos colgaba un panel oculto. Tecleó 12 dígitos y la pared se deslizó, revelando lo que había jurado enterrar. Pasaportes falsos, dinero, armas y una vieja fotografía de un hombre con el rostro medio quemado por el sol. Su antiguo observador, Iván Morales. Oficialmente muerto en Afganistán, enterrado con honores. Pero el archivo del coronel mostraba una imagen reciente. Él caminando entre las ruinas de un convoy en Galicia. Vivo. Lucía cerró el portátil con un golpe seco. Todo lo que había intentado olvidar volvía. Esa noche, el sonido del viento en la base le recordó a los días en los que la llamaban sombra, a las órdenes que nunca debió cumplir, a los disparos que nunca falló, a las vidas que pesaban en su conciencia. Antes de las 21:02, volvió a montar el M24. Cada tornillo encajó como si el arma la reconociera. El mismo fusil que había jurado no volver a tocar. Afuera, la lluvia caía sobre el asfalto, oscura y persistente. El reloj marcaba las 9 cuando se levantó, ajustó el uniforme y caminó hacia el alojamiento de oficiales. No sabía si iba a una reunión o a una trampa. Pero sí sabía una cosa. Sombra volvía al tablero, y alguien, en algún lugar de España, ya había firmado otra muerte. La puerta de la habitación 214 se cerró tras ella con un clic seco. Las cortinas estaban corridas, la luz tenue, el aire cargado de tensión. El coronel Rivas la esperaba sentado, un dossier abierto frente a él. «Proyecto Manurva», dijo sin rodeos.
Una versión distorsionada de la antigua línea gris. Han eliminado el factor humano. Están creando tiradores que obedecen sin pensar. Lucía se mantuvo erguida, las manos cruzadas detrás de la espalda, aunque una punzada le recorrió el estómago. Rivas pasó las páginas. Esquemas de neuroimplantes, entrenamientos clandestinos, presupuestos disfrazados de contratos civiles. Todo apunta a una empresa tapadera en Valencia. Pero antes de que respondas, la cerradura volvió a girar. Un hombre entró sin hacer ruido, su silueta apenas recortada por la luz del pasillo. Lucía giró el cuerpo, mano en la funda. «Tranquila, sombra», dijo una voz que conocía demasiado bien. Iván Morales estaba vivo, más delgado. Una cicatriz le cruzaba la mejilla, los ojos tan fríos como los recordaba. «Se supone que estabas muerto». «Se suponía», replicó, avanzando. «No tenemos tiempo, el equipo de limpieza de Manurba viene hacia aquí. Si nos encuentran, desaparecemos». El coronel asintió y cerró el dossier de golpe. «Entonces nos movemos». Salieron al pasillo casi corriendo. Afuera, la noche de Zaragoza se había vuelto una mezcla de viento y sirenas a lo lejos. En el aparcamiento, un todoterreno esperaba con el motor encendido. Al volante, un hombre de barba entrecana levantó la vista. Gabriel Cuesta, excomandante expulsado años atrás por desobediencia. «No pensé que volvería a ver a la sombra», dijo mientras arrancaba. Las ruedas salpicaron barro y el vehículo se perdió entre las luces de la base. El viaje fue un silencio espeso. Iván revisaba su carabina, Rivas observaba por la ventanilla, y Lucía sentía que cada kilómetro la devolvía a un pasado que había intentado enterrar. Tras una hora de caminos secundarios, llegaron a una casa camuflada entre pinares, en las montañas cercanas a Soria. Dentro, el olor a café y equipos electrónicos llenaba el aire. Una mujer los recibió con auriculares al cuello. Nora Vidal, experta en ciberseguridad y antigua analista del CNI. «Habéis tardado», dijo sin levantar la vista del portátil. «Manurba avanza más deprisa de lo que pensaba». Le pasó una tableta a Lucía. En la pantalla, una lista interminable de obituarios. Ingenieros, científicos, oficiales, todos muertos en supuestos accidentes. Están limpiando su camino. Quieren controlar la cadena de mando nuclear. Si sustituyen a suficientes piezas, el sistema cae. Rivas apoyó las manos sobre la mesa. Hay una oportunidad de frenarlos. En 2 días se celebrará una gala militar en Valencia. Asistirá medio Estado Mayor y directivos de Aegis Vector. Si logramos exponer sus archivos, el proyecto muere. Lucía lo miró con frialdad. ¿Y si es una trampa? Antes de que nadie respondiera, Iván dejó caer una carpeta sobre la mesa. Tenemos un problema mayor. Alguien ha estado filtrando información a Manurba desde dentro. Todas las emboscadas han sido demasiado precisas. En el interior de la carpeta, informes interceptados señalaban un canal encriptado vinculado al propio coronel Rivas. El silencio fue absoluto. Rivas apretó la mandíbula. Si fuera el Tobot Causas. Teopofo, ya estaríais muertos. Sacó una foto doblada del bolsillo y la deslizó hacia Gabriel. Una joven sonreía en uniforme. Tu hija, Laura, está viva. Manurba la tiene retenida en una instalación en las afueras de Cuenca. Te han comprado con su vida, Gabriel. Por eso no hablaste. Gabriel palideció. No dijo nada, pero sus ojos lo confesaron todo. La habitación se llenó de dudas, de culpa, de viejos pactos rotos. Afuera, la alarma del perímetro sonó, aguda, insistente. Nora corrió a la consola. Vehículos acercándose, sin distintivos, pero con matrículas del ministerio. Nos han encontrado, murmuró Iván, empuñando su arma. Rivas gritó. ¡Por la parte trasera, ahora! El frío los recibió como un puñetazo. El bosque se iluminó con los focos de los todoterrenos. Disparos silenciados rompieron el aire. Lucía respondió en ráfagas cortas, retrocediendo entre los árboles. Nora recogió los discos duros,
lanzándolos dentro del coche camuflado. Subieron todos a bordo. Gabriel aceleró cuesta abajo, los neumáticos resbalando sobre la nieve. ¿A dónde vamos?, gritó Nora. «Al sur», respondió Rivas. «Valencia es nuestra única opción». Lucía, jadeando, miró por la ventanilla cómo las luces enemigas quedaban atrás. El camino era largo, pero el destino estaba claro. La gala, los secretos y la verdad sobre Manurva esperaban al final. En algún lugar, alguien había vuelto a activar el nombre que tanto temía. Sombra. El amanecer les encontró cruzando Castilla-La Mancha. El cielo, de un gris metálico, parecía aplastarlo todo. El viejo todoterreno avanzaba entre campos helados, cubiertos de escarcha. Nadie hablaba. Rivas repasaba mapas en una tableta. Iván observaba el horizonte, y Lucía trataba de contener la ansiedad que le latía en las sienes. El motor rugía como si también quisiera escapar de algo. En el asiento trasero, Nora trabajaba con su portátil, interceptando comunicaciones. «He logrado acceder al sistema de seguridad de la gala», anunció. «Será en el Palacio de Congresos de Valencia. Estará blindado. Guardia real, drones de reconocimiento, escáneres térmicos, y Aegis Vector controlará la seguridad privada. En otras palabras, el enemigo dentro de casa». Rivas levantó la mirada. «Necesitamos infiltración, no confrontación. Lucía, tú entrarás como agente técnico de Action Defense, filial encubierta. Iván cubrirá el perímetro con Gabriel desde el edificio contiguo. Nora, tú manejarás las comunicaciones desde un camión de mantenimiento. El objetivo es obtener pruebas. Nada más». Lucía asintió en silencio. Sabía que el plan era un suicidio calculado, pero la idea de enfrentarse cara a cara con quienes habían revivido su pasado le devolvía una claridad que no sentía desde hacía años. 2 noches después, Valencia brillaba como un espejismo. Los focos iluminaban el Palacio de Congresos, los jardines repletos de coches oficiales y trajes oscuros. Lucía, con un vestido negro y un pase colgado al cuello, caminó entre los asistentes fingiendo interés por las vitrinas de drones y misiles. Su cabello recogido, su expresión serena. En el auricular, la voz de Gabriel murmuró: «Perímetro despejado. Estás limpia». Nora, desde su furgoneta aparcada a 2 calles, añadía: «Estoy dentro del sistema. Monitoreo cámaras y comunicaciones. Si detectan tu pase falso, sabrélo antes que ellos». Lucía avanzó hasta el ala norte del recinto, donde Aegis Vector mostraba un prototipo de visor de tiro inteligente. Entre los ejecutivos, reconoció al coronel Rivas, vestido de civil, con una copa en la mano. Parecía un invitado más, pero cuando se acercó a ella, le deslizó discretamente un pequeño sobre dentro del bolso. «Esto lo cambia todo», susurró. «Gabriel nos ha traicionado». Ella no reaccionó. Continuó caminando, sintiendo el peso del sobre como una piedra. La voz de Gabriel sonó en su oído segundos después. «Movimiento inusual en el ala norte. Cambia de ruta, obra». Su tono era firme, pero algo en su respiración la inquietó. «Rivas me acaba de decir que estás vendido», respondió en voz baja. Un silencio denso llenó el canal. «No confíes en nadie», fue lo único que contestó él. Luego la señal se cortó. En ese momento Nora gritó: «Cambio de protocolo. Han redirigido al subsecretario del ministerio hacia el pasillo norte. Es una trampa. Es el mismo patrón que en Madrid». Lucía dejó la copa sobre una bandeja y echó al andar rápido, ignorando las miradas. Entró en el corredor iluminado a medias. El subsecretario caminaba flanqueado por 2 guardaespaldas. Detrás 3 hombres con auriculares avanzaban demasiado coordinados. Lucía reconoció los movimientos. Tiradores encubiertos. El tiempo se comprimió. Ella desenfundó el arma que llevaba oculta bajo la chaqueta y gritó: «¡Al suelo!». Disparó 2 veces. Los agentes se desplomaron. El resto del pasillo estalló en gritos y cristales rotos. Lucía empujó al subsecretario hacia una salida lateral. «Siga recto, sin mirar atrás».
Desde el edificio de enfrente, Iván cubría la retirada. Sus disparos precisos frenaban a los hombres que intentaban cerrarles el paso. En el auricular, Nora gritaba: «El sistema de cámaras acaba de caer. Tienes menos de 1 minuto antes de que cierren el perímetro». Lucía salió a la terraza exterior y vio un helicóptero posarse en la azotea del hotel vecino. Una luz roja parpadeaba en el fuselaje. Gabriel hablaba de nuevo. «Sigue la señal. Es nuestra salida». Subió por la escalera metálica con el corazón desbocado. La lluvia empezaba a caer sobre las luces del puerto. Cuando el helicóptero alzó el vuelo, Lucía miró abajo. El coronel Rivas estaba de pie en medio del caos, observándola. No hizo gesto alguno. Solo la miró como si la despidiera. El aparato giró hacia el oeste, rumbo a Cuenca. En su interior, Gabriel mantenía la vista fija en el horizonte. Lucía notó la tensión en su mandíbula. «Está viva, ¿verdad? Tu hija». Él asintió sin palabras. «Entonces vamos a buscarla». Bajo el rugido del motor, las luces de Valencia se desvanecieron. El aire olía a pólvora y traición, y en algún punto entre la verdad y la mentira, Sombra volvía a apuntar hacia el pasado. El vuelo fue corto y turbulento. El helicóptero aterrizó en un claro rodeado de encinas, a las afueras de Cuenca. La lluvia golpeaba el fuselaje con una cadencia monótona. Al descender, Lucía respiró el aire frío del amanecer. El silencio del campo castellano le recordó lo que había perdido. El ruido de las bases, el olor del aceite de armas, la calma tensa antes del disparo. Gabriel apagó los rotores. Nora y Iván ya los esperaban junto a un vehículo camuflado con redes. En el maletero, armas envueltas en lona y mochilas de comunicación. Nora extendió un mapa sobre el capó. El complejo de Aegis Vector está aquí, en la vieja zona industrial de Tarancón. Según las imágenes satelitales, hay 3 anillos de seguridad y un sistema de sensores térmicos. Dentro tienen a Laura. Y algo más. El núcleo del proyecto Manurva. Iván ajustó su fusil con la precisión de un cirujano. Entraremos en grupos de 2. Nora nos guiará desde el canal interno. Yo con Lucía. Gabriel, tú con Rivas. Si las alarmas suenan, nos replegamos hacia el túnel de mantenimiento. Rivas asintió, aunque su mirada era un nudo de cansancio y sospecha. Lucía se colocó los guantes, respirando hondo. No quiero bajas innecesarias. Solo sacamos a la chica y copiamos los archivos. Luego desaparecemos. Cayó la noche y el grupo se deslizó entre la maleza. Los reflectores del perímetro giraban lentamente, barriendo la oscuridad. Nora susurraba coordenadas desde la furgoneta, su voz filtrada por el zumbido del estático. «Cámara norte, fuera de servicio. Tienes 30 segundos, Sombra». Lucía avanzó agachada, el fusil colgado del pecho. Iván eliminó a un guardia con un golpe seco. Lo sostuvo hasta que el cuerpo se hundió en la hierba. Llegaron a la valla electrificada, cortaron los cables y entraron. El aire olía a ozono y metal caliente. Dentro, el complejo era un laberinto de pasillos blancos. Las luces de emergencia titilaban. Lucía contaba cada paso, recordando su entrenamiento, los reflejos que tanto había querido olvidar. A través de una puerta blindada vio a Laura, encadenada a una silla, con el rostro sucio pero los ojos despiertos. Gabriel contuvo un sollozo en el canal de radio. «La tengo a la vista». Lucía levantó una mano. «A la señal». Entraron en sincronía. 2 disparos con silenciador, 2 cuerpos al suelo. Usó la tarjeta del guardia y abrió la celda. Laura alzó la vista, confusa. «¿Papá?» Gabriel corrió hacia ella. «Estoy aquí, hija». Las cadenas cayeron al suelo con un tintineo. Pero antes de que pudieran moverse, las alarmas estallaron. Luces rojas bañaron los pasillos. Nora gritó en el auricular. «¡Os han detectado! El sistema térmico se ha reactivado. ¡Corred al punto Delta!». Lucía lideró la retirada, cubriendo la retaguardia. Iván lanzaba ráfagas controladas, eliminando a los perseguidores. El aire se llenó de polvo, de gritos ahogados, de pasos resonando en el metal.
Cruzaron un pasillo en espiral que descendía hacia el almacén principal. Las puertas automáticas se cerraban detrás de ellos, una tras otra. Llegaron al muelle de carga. Lluvia y viento se colaban por las rendijas. A través del vallado, los faros de varios vehículos oficiales iluminaban el patio. Y entre ellos, de pie, impasible bajo el aguacero, el general Cañizares, rostro visible del proyecto Manurva. No llevaba casco ni protección, solo una gabardina empapada. Su mirada se clavó en Lucía con una calma insoportable. Durante unos segundos, nadie disparó. Cañizares levantó una mano, y los vehículos permanecieron quietos. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó. Lucía comprendió que aquello no era clemencia, era cálculo. Los estaban dejando huir para seguirlos. El grupo corrió hacia la furgoneta de Nora, que los esperaba más allá del muro. Subieron empapados, exhaustos. Laura se abrazó a su padre, temblando. Rivas miró por la ventanilla. «Nos han dejado salir. Eso nunca es buena señal». Nora encendió el motor. «Tenemos los archivos, pero no tiempo. Hay que subirlos al canal seguro antes de que nos rastreen». Lucía observó por última vez las luces del complejo alejándose entre la lluvia. Esto no ha terminado. Cañizares nos suelta el control así como así. Y mientras el vehículo se perdía en la oscuridad, una certeza la acompañó. Había vuelto a ser sombra, pero esta vez no para obedecer, sino para destruir el monstruo que ayudó a crear. El amanecer les sorprendió entrando en las afueras de Toledo. El cielo tenía un color ceniza, y la furgoneta avanzaba por una carretera secundaria cubierta de barro. Dentro, el aire era denso, cargado de silencio. Laura dormía apoyada sobre el hombro de su padre. Nora tecleaba sin parar en su portátil, intentando enviar los archivos de Manurva a través de una red cifrada. Lucía, desde el asiento delantero, observaba el retrovisor. Nada lo seguía, pero el instinto le decía lo contrario. «¿Cuánto falta para completar la transmisión?», preguntó Rivas, sin apartar la vista de la carretera. 2 minutos si no nos bloquean», respondió Nora. «Pero ya están rastreando las direcciones de rebote. Si logran localizar el servidor, nos cortarán antes de que llegue a destino». Lucía inspiró hondo. «Entonces seguimos moviéndonos. Si paramos, estamos muertos». El vehículo se internó por una zona industrial abandonada. Allí, entre naves oxidadas, encontraron refugio en un almacén cubierto de grafitis. Rivas aparcó bajo una estructura metálica, y todos bajaron con cautela. Nora colocó un repetidor en el suelo y conectó su ordenador. «Esto nos dará unos minutos de ventaja. Estoy transfiriendo los datos a un contacto del ministerio». Gabriel, agotado, abrazó a su hija con una mezcla de alivio y culpa. «No volveré a dejar que te toquen», le prometió. Pero Laura, aún pálida, respondió con una frase que los hizo estremecer. «Papá, ellos no me retuvieron. Me entrenaban». El silencio se hizo absoluto. Lucía la miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?» Usaban estímulos neurológicos. Decían que estaban reactivando memorias, no creándolas. Querían saber cómo funcionaba el protocolo Sombra. Nora levantó la cabeza, alarmada. ¿El protocolo Sombra? Eso es un mito. Un experimento cancelado en la guerra del Hindu Kush. Rivas apretó los puños. Fue cancelado. Fue enterrado. Y ella señaló a Lucía. Era el modelo original. Lucía retrocedió un paso, sintiendo el peso de todas las miradas. Yo no pedí serlo. Nos sometieron a descargas, hipnosis, aislamiento. Decían que entrenaban reflejos automáticos, pero lo que hicieron fue quebrar la mente. Laura se encogió en silencio. Querían que recordara cómo lo activaban en ti, pero no lo conseguí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el zumbido de drones se escuchó desde fuera. Nora miró su pantalla. Nos han localizado.
4 vehículos aproximándose desde el este. Hay jammers bloqueando la señal. La transmisión no se ha completado. Rivas desenfundó. ¡Nos vamos ya! El estruendo de motores llenó el aire. Balas rompieron los cristales del almacén. Lucía respondió disparando desde una columna. Iván cubrió la puerta trasera, su precisión quirúrgica eliminando sombras que se movían entre los escombros. Nora cerró el portátil y gritó: ¡Al coche! ¡Ahora! El grupo corrió entre chispas y polvo. Laura tropezó, pero Gabriel la levantó en brazos. Lucía lanzó una granada de humo, y la nube gris los envolvió. Subieron al vehículo y salieron derrapando entre chatarra. Los drones descendieron, disparando ráfagas de luz que rasgaban el aire. Rivas viró con fuerza hacia la autopista, los neumáticos chillando. «Nos siguen 3 todoterrenos», informó Iván, recargando su arma. «Intentan encerrarnos». Lucía tomó el control del volante. «Coge mi fusil». Sacó medio cuerpo por la ventanilla y disparó a los neumáticos del primero. El coche enemigo volcó, provocando una lluvia de chispas. Los otros 2 redujeron distancia. Nora, sin dejar de teclear, gritó: «La transmisión sigue viva. El paquete se está replicando en servidores del norte. Si llegamos a Valladolid, podré blindarlo». Rivas asintió. Entonces, hacia el norte. El paisaje castellano se convirtió en una línea borrosa de campos, torres eléctricas y pueblos dormidos. La furgoneta avanzaba como un proyectil sin destino. Lucía miró por la ventanilla. El amanecer teñía el horizonte de cobre. En su mente resonaban las palabras de Laura. Querían saber cómo funcionaba el protocolo Sombra. Por primera vez comprendió que el verdadero objetivo de Manurva no era crear nuevos asesinos, sino resucitar a los antiguos, y ella era la clave. El pasado que había jurado olvidar se alzaba de nuevo, dispuesto a consumirlos a todos. El sol se alzaba sobre los campos de Castilla, cuando llegaron a las afueras de Valladolid. La ciudad aún dormía, envuelta en una niebla baja que olía a humedad y gasóleo. Aparcaron la furgoneta en un descampado detrás de una nave abandonada. El silencio, después de tantas horas de huida, resultaba casi insoportable. Nora extendió su equipo sobre una mesa oxidada y encendió el portátil. He conseguido reanudar la transmisión. Si mantenemos la señal 20 minutos más, los archivos de Manurva quedarán cifrados en la red del ministerio. Rivas asintió, mientras vigilaba la entrada con Iván. Gabriel, con la chaqueta empapada, intentaba mantener a su hija despierta. Laura temblaba, las pupilas dilatadas, como si todavía escuchara ecos de aquel lugar donde la habían retenido. Lucía se acercó con una manta. «¿Tienes fiebre? ¿Necesitas descansar?» «No puedo», susurró la joven. «Oigo su voz cuando cierro los ojos. Cañizares me hablaba en sueños. Decía que el protocolo no era un arma, sino una herencia. Que tú eres la llave». Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué quiso decir? Que no pueden continuar el proyecto sin ti. Te están buscando, no para matarte, sino para reactivarte. Nora los interrumpió. Tenemos otra señal. Una transmisión encriptada viene del este, directo hacia nosotros. Tecleó frenéticamente, descifrando los paquetes de datos. En la pantalla apareció una imagen borrosa, el rostro del coronel Rivas, pero no el que estaba allí. Era otra transmisión, en directo, desde un despacho. «Eso no soy yo», dijo el verdadero Rivas, sorprendido. Nora amplió el video. En él, el supuesto coronel hablaba con oficiales del ministerio. La célula Sombra ha sido neutralizada. Manurva sigue bajo control. Iván apretó el arma. «Nos han suplantado. Están usando tu identidad para cubrir el operativo». Lucía comprendió al instante. «Significa que nos declararán fugitivos. Si salimos a la luz, nos eliminarán». Rivas bajó la mirada derrotado. «Han cerrado el círculo. Ya no somos soldados. Somos el enemigo». En ese momento, un ruido seco retumbó fuera. Pasos, voces, motores. Nora giró la pantalla.
Los sensores perimetrales marcaban movimiento en 3 flancos. Nos han localizado otra vez. Lucía cargó su fusil. Los movimientos tan automáticos que parecían reflejos de otra vida. Todos a cubierto. La primera explosión reventó las cristaleras de la nave. Vidrios y polvo se mezclaron en una nube blanca. Gabriel cubrió a su hija con el cuerpo. Iván respondió al fuego desde una ventana. Cada disparo un destello azul en la penumbra. Rivas se movía con calma, gritando órdenes entre el estruendo. «Nora, corta la conexión y destruye los discos». «No puedo. Si interrumpo ahora, se perderá todo». Lucía la tomó por los hombros. «Sigue transmitiendo. Yo los detendré». Salió por la puerta lateral, ocultándose entre los escombros. Los enemigos avanzaban con precisión militar, sus trajes negros manchados de polvo. Lucía respiró hondo, sintiendo cómo el viejo instinto despertaba. Apuntó, disparó, cambió de posición. En su oído, el eco del pasado. Sombra, calcula, ejecuta, borra. Cada movimiento era una memoria reactivada. No pensaba, solo actuaba. Cuando se dio cuenta, había eliminado a 3 hombres y estaba a menos de 10 metros del resto. Pero algo cambió. Una voz sonó en su intercomunicador, grave, metálica. «Bienvenida de nuevo, Sombra». Cañizares. Su voz, distorsionada, se filtraba por el canal. «Has cumplido tu función, como siempre. Pero ahora, entrega los datos. No luches contra lo que eres». Lucía sintió un mareo, una corriente eléctrica recorriéndole la nuca. Imágenes fugaces, entrenamientos, gritos, descargas, sangre. Cayó de rodillas, el fusil temblando entre sus manos. «¡Lucía, responde!», gritó Iván por el comunicador. Ella cerró los ojos, respiró profundamente y susurró. «No, ya no soy tu arma». Se incorporó, apuntó al vehículo donde provenía la señal y disparó la última bala del cargador. La furgoneta explotó en una llamarada. Las ondas de choque la lanzaron al suelo. Minutos después, el silencio regresó, solo el crepitar de los restos y la lluvia cayendo sobre el metal. Nora salió tambaleándose de la nave, sujetando el portátil. «Transmisión completa. Los archivos están a salvo». Rivas y Gabriel ayudaban a Laura, que apenas podía mantenerse en pie. Iván levantó a Lucía del suelo, su rostro cubierto de hollín. «Lo lograste». Ella lo miró exhausta. «No, solo he retrasado lo inevitable». A lo lejos, el cielo se iluminaba con el amanecer, pero en la mirada de Lucía ya no había alivio, sino una certeza amarga. Manurva no necesitaba sobrevivir como proyecto. Ya estaba dentro de ellos, y ella era la prueba viviente. La madrugada enmudeció la ciudad. El humo de la batalla aún flotaba sobre los descampados del norte de Valladolid. Entre ruinas y cenizas, Lucía caminaba sola. La herida en su costado le ardía, pero el dolor era casi reconfortante. Le recordaba que seguía viva. A su alrededor, el silencio tenía la textura de un campo de minas. Los demás se habían dispersado durante la noche, siguiendo rutas diferentes para evitar ser rastreados. Nora se dirigía hacia el País Vasco. Rivas planeaba entregar las pruebas en Madrid, e Iván había desaparecido sin dejar rastro. Laura y su padre, protegidos por una red clandestina, viajaban hacia Galicia bajo identidades falsas. Solo Lucía se quedó atrás, sabiendo que su guerra aún no había terminado. Se refugió en una vieja pensión del centro. Las paredes olían a humedad y a tabaco rancio. Encendió una lámpara amarillenta y dejó su fusil sobre la mesa. En el espejo, su reflejo parecía el de otra persona. Ojeras profundas, mirada vacía, el mismo símbolo del círculo y el arco grabado en la palma. La marca de Sombra. Había intentado borrarla con cuchillas, con fuego, con olvido, pero seguía ahí, como una advertencia. Encendió la radio. Entre interferencias,
Una voz del ministerio informaba. Se confirma la desarticulación de la célula responsable del atentado de Madrid. Entre los fallecidos se encuentra la exagente Lucía Herrera. Lucía sonrió con ironía. Así que ya estoy muerta. Afuera, el amanecer se filtraba entre las persianas. Abrió la ventana y dejó que el aire frío le cortara la piel. Pensó en Rivas, en Iván, en Laura. Pensó en todo lo que habían destruido para ocultar un proyecto que nunca debió existir. Sabía que Cañizares seguía vivo. Demasiado inteligente para caer en una explosión. El hombre que había creado Manurba no desaparecería así. Y mientras él respirara, las sombras seguirían moviéndose por debajo de la superficie. Se vistió con ropa civil, dejó dinero en la mesa y salió sin mirar atrás. Caminó hasta la estación de tren. Los altavoces anunciaban destinos con voz monótona. Madrid, Bilbao, A Coruña. Tomó el billete más temprano sin preguntar cuál era. Solo quería moverse. En el andén, un niño vendía periódicos. En la portada se veía una foto borrosa del incendio en Cuenca, con un titular: Explosión en instalación militar. Accidente o sabotaje. Lucía dobló el periódico y lo guardó. No quería pruebas, ni explicaciones, solo la certeza de que aún quedaban cosas por hacer. El tren arrancó lentamente, atravesando campos de trigo empapados de rocío. Las luces del amanecer se reflejaban en las ventanillas, y por un instante, todo parecía tranquilo. Pero en su interior, algo la mantenía alerta. Cañizares había dicho la verdad en parte. Ella era la llave. Su cuerpo recordaba lo que su mente había intentado olvidar. Aquella noche, mientras el tren se alejaba, sintió las pulsaciones del viejo programa despertando de nuevo. Destellos de números, órdenes, coordenadas. Una voz lejana, la suya o la de otro, susurrando: calcula, ejecuta, borra. Lucía apretó los puños hasta clavarse las uñas en la piel. No otra vez, murmuró. Miró el horizonte por la ventana y vio la línea tenue de las montañas recortándose contra la luz. Allí, más allá de las fronteras visibles, sabía que el resto del sistema seguía vivo. Aegis Vector. Manurba. Los hombres que creían controlar la voluntad humana con algoritmos y obediencia. Sacó del bolsillo una memoria cifrada. La última copia de los datos que Nora logró subir. En su interior estaba todo. Nombres, contratos, rostros. Podría entregarla, podría venderla, podría borrarla, pero eligió guardarla. No como venganza, sino como promesa. Si algún día el monstruo regresaba, sabría dónde golpear. Cuando el tren se perdió entre túneles, Lucía apoyó la cabeza en el cristal y cerró los ojos. Por primera vez en años, no sintió miedo, solo cansancio. Afuera, el sol nacía sobre los campos. Adentro, una sombra despertaba con él. Una sombra que no servía a nadie, pero que aún sabía disparar. La cámara se aleja lentamente, dejando el sonido del tren y el murmullo del viento sobre los raíles. La voz del narrador cierra el relato con serenidad. En un país donde las guerras se libran sin uniformes, los fantasmas no mueren. Se esconden, esperando su momento. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el video.